Para poder compartir la perspectiva del judaísmo, me voy a basar en una responsa rabínica de un rabino, Rabí Joseph Brauser, que se publicó en 1995, y para eso voy a explicar qué significa una responsa rabínica. Cuando uno trae una mirada desde el judaísmo, es importante hacer un recorrido de las fuentes, y como la primera fuente es la Torá del Pentateuco, que ya lleva muchos años de historia, necesitamos para temas actuales que los rabinos hagan un recorrido de la legislación previa. Ese recorrido va a abarcar desde la Torá, desde los 5 libros de Moisés, siguiendo por las interpretaciones, las discusiones rabínicas compiladas en la Mishnah, en el Talmud, también antiguos, y luego siguiendo el recorrido de diferentes rabinos que fueron trabajando, tomando las fuentes y adaptándolas a la sociedad y al contexto en el que vivían. Ese es el recorrido que sustenta entonces, llegando al siglo XXI, un tema como el fin de la vida, y precisamente voy a trabajar la donación de órganos, porque este tema retoma muchos de los aspectos que vamos a trabajar hoy y que recién el doctor pudo exponer, con algunas cuestiones muy en común que me sorprenden, que me alegran también. Y como es una responsa viene de la palabra responder. Previamente hay una pregunta. Había un método antiguo en que cada persona enviaba a los rabinos una pregunta y respondían. Bueno, la pregunta que hace este rabino para poder dar luego una respuesta es: ¿cuál es el estatus halágico, legal? Significa, halajá es la ley judía, de la donación de órganos y tejidos post-mortem. Y el título que le da también es si esto es una cuestión de gesed, de misericordia, o de hiub, de obligación. Si esto tiene que ver con una cuestión de voluntad o tiene que ver con una cuestión normativa. Y para eso va desarrollando diferentes puntos en su responsa, y el primero que desarrolla y que es central en muchos de los temas del judaísmo es la vida como valor absoluto, la preservación de la vida humana como una obligación. Para esto, empezando desde la Torá, yo voy a citar, no lo trae este rabino en la responsa, pero para mí es fundamental, siempre también lo cito en diferentes contextos: Ubajartá Bajaim, y elegirás la vida, dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 30, versículo 9. La elección de la vida por sobre todas las cosas, que también eso es compatible con otro versículo del libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 16, Lota Amod Aldam Reeja. Literalmente no vas a pararte frente a la sangre de tu prójimo. Eso es literal. ¿Qué significa? Según un comentarista muy reconocido, Rashi, dice: si vos estás frente a una situación en que tu prójimo está en peligro, no podés simplemente permanecer aislado y ajeno, sino que tenés que tomar una iniciativa para poder salvar su vida. A eso se refiere, y sobre estos dos versículos, sobre todo sobre el versículo de Levítico, que uno tiene que actuar frente al riesgo de vida de un prójimo, es que va a ir basándose este rabino para poder llegar a la determinación de la donación de órganos. El Talmud retoma este precepto, esta ley de la Torá, que está en negativo. No podés no actuar frente al peligro de tu prójimo, lo retoma en sentido positivo y trae para esto, y en estas discusiones que se dan entre los sabios, un dato curioso, que es Hashavat Aveidá, la devolución de lo perdido. Hay una ley en la Torá que dice: si a una persona se le pierde un objeto, hay que devolvérselo. Y en el Talmud toman este versículo para pensar, bueno, si hay que devolver un objeto, cuánto más si esta persona está por perder su vida. Entonces, en el Tratado de Sanedrín, en la página 73a, se discute esta idea del imperativo en positivo, ya no en negativo, de restaurar la vida frente a alguien que está en peligro. Y los comentaristas decían: ¿qué significa peligro? Bueno, en su momento era peligro de poder ser devorado por una fiera, de poder ser perseguido, de poder estar ahogado. Son peligros diferentes tal vez en nuestro contexto, y es claro que los podemos adaptar. ¿Quién está obligado a
llevar a cabo esta acción? Dicen esta responsa, y responde Maimónides, un sabio muy reconocido también, una de las fuentes que aludimos siempre para poder llegar a una conclusión actual, en un libro de Maimónides que se llamó Mishné Torah, en el que hace una recopilación muy clara de todas las leyes que aparecen en la Torah, e incluso retomando algunas ideas en el Talmud. Muchas veces sucede que en la legislación las interpretaciones orales eran discusiones no muy claras para luego sacar una conclusión legal. Y lo que hacen sabios como Maimónides es pasar en limpio todas las conclusiones. Y dice Maimónides que toda persona que pueda salvar una vida debe hacerlo. Toda persona incluso puede pasar en alguien que sienta que no está capaz de hacerlo. Uno tiene que poder poner todas sus fuerzas para hacer lo posible para salvar esa vida. Y también en el Talmud dice que una persona tiene que hacer todo lo posible para que no se pierda la sangre de su prójimo, de su vecino. Y por eso es importante ir trayendo diferentes legislaciones para que las decisiones rabínicas actuales no sean pensadas en función solamente del contexto, sino que siempre vamos retomando la tradición. Para el judaísmo, hace muy poco que festejamos Shavuot, Pentecostés, que fue la entrega de la Torá, nosotros decimos que todos estuvimos presentes en ese acto, y eso simbólicamente quiere decir que todos podemos ser partes de la modificación de esa legislación y tenemos la autoridad para hacerlo en función de un contexto actual y en función también del consenso de los rabinos frente a esa decisión. No es que uno solo puede tomar esa decisión. Seguimos un poquito más adelante en lo que es la legislación y vamos al Shulchan Aruch de Yosef Karo, ya en el siglo XVI, y hay una frase también que es muy presente en nuestra tradición, que se refiere al día de Shabbat, y dice: Kol pikuach nefesh doje Shabbat. Toda cuestión de vida puede hacer que transgredamos el día de Shabbat. Y continúa diciendo el Talmud: Beazaris hareis seme shubach. Y el que se apura, el que se predispone para hacerlo, es más reverenciado aún. Y es por eso que incluso cuando hay una cuestión de vida o muerte, que muchas veces nos pudo haber pasado, a mí me ha pasado de chica, en un templo una persona muy mayor estaba desmayada. No continuamos leyendo la Torá. El rabino bajó, dejó todo de lado y nos dedicamos a poder preservar a esa persona y atenderla. En el día del perdón, que no hay que comer ni beber, si una persona se desmaya, esa persona va a comer y beber, o si vemos que está por suceder, tiene que ingerir alimento. Y mucho más en el caso de la circuncisión, que es el pacto en que cada uno de los hombres ingresan al pueblo de Israel. Si un bebé no está en condiciones de salud para hacérselo, no es ni discutible, es una obligación posponer la circuncisión en pos de la vida del nacido. Y esta obligación de preservar la salud, de pensar en la vida frente a cualquier otra obligación, hace que solo en casos particulares, porque es cierto que hay ciertas legislaciones que también son centrales para el judaísmo, hay otras tres, como puede ser el asesinato. ¿Qué pasa si mi vida corre en peligro y me pone en la situación que aparece en las fuentes? Actualmente tal vez es más raro. Yo tengo que matar a otra persona para salvar mi vida. Bueno, se discute qué hacer en ese caso, pero en realidad no tendría que matar a otra persona para salvar mi vida. Esas serían excepciones en situaciones poco comunes. Si no, no es solamente, y acá aclara en la respuesta, y ese es un punto en común, no es que está permitido salvar una vida, uno está obligado de hacerlo y el resto de la legislación queda de lado. Si uno no hace eso, está transgrediendo esta norma. Y por eso el Talmud sigue diciendo en el Tratado de Yoma, en el tratado que se refiere al Día del Perdón, no hay ninguna otra cosa que se anteponga al pikuach nefesh, a la salvación de una vida. Y también vuelve a decir más adelante en el Shulchan Aruch, en este libro legal de Yosef Karo, que toda cuestión que ponga en peligro vidas hace que todo lo demás quede pospuesto, porque, por ejemplo, dice: Efshar lo lamol
Lea Hartzman, se puede hacer una circuncisión luego de tiempo, lo que no se puede hacer luego de tiempo es devolver una vida. Ahora, ¿qué objeciones hay reales dentro del judaísmo en función ahora sí del tema que nos compete, que es, por ejemplo, la donación de órganos? Y hay un tema que trae mucha reticencia en los más observantes y en su momento dentro de la religión en general, que es justamente lo que tiene que ver con la vida que nos fue dada por Dios, el alma que Dios pone en nuestro cuerpo y el cuerpo que queda santificado por ser el lugar donde habitó nuestro alma. Nosotros al morir no podemos degradarlo. Hay leyes fundamentales que tienen que ver con ese final de la vida que se relacionan con Kibud Hamet, el respeto por el cuerpo del fallecido. Ese respeto es tal que quienes se encargan de los sepelios y el entierro son denominados Hebra Kedishá, una sociedad santa. La AMIA empezó como una Hebra Kedishá, como una asociación para poder hacer entierros acordes a las normas judaicas. Y esta cuestión de poder darle dignidad a la persona fallecida tiene dentro de sí 3 aspectos que también en principio parecieran ir en contra de lo que implica una donación de órganos, y luego vamos a ver también de una autopsia. Nibul Hamet implica que cuando uno hace un tratamiento, una operación en un cuerpo, es como si estuviera arruinando, dando vergüenza al cuerpo, porque obviamente que el cuerpo no quede en las mismas condiciones luego de una operación. Otro es Anaat Hamet, beneficiarse con algo del fallecido, con el cuerpo del fallecido. Y en tercer punto, en relación con este respeto al fallecido, al Anaat Hamet, hay algo que es fundamental también en el judaísmo: uno no debe demorar el entierro. Al día de hoy se hacen sepelios acordes a la costumbre en los países en los que vivimos. Lo ideal es que una persona fallece y se le entierra inmediatamente. No se puede demorar su entierro. Por supuesto que lo que implica una autopsia, una donación de órganos, pareciera ir en contraposición a estos puntos. Y vamos a ver entonces cómo en la actualidad los rabinos fueron recorriendo la legislación para poder igualmente dar lugar a esta donación de órganos y entender la autopsia como necesaria en muchas oportunidades. Tenemos dentro de esta respuesta, fue citado el rabí Iser Unterman, en 1983, dice: se permiten los procedimientos quirúrgicos cuyo objetivo es salvar una vida. Volvemos a poner el tema de Pikuach Nefesh. No es que se hace un procedimiento quirúrgico por otro motivo, sino que tenemos una vida por salvar, que mediante este procedimiento, como ser extracción de órganos, podemos llegar puntualmente a salvar, no es una hipótesis. Y en este sentido también, posteriormente se dirá que incluso, aunque hay disidencia en esto, el realizar tratamientos con un cuerpo para motivos de investigación médica también se relaciona con salvar vidas, porque permite conocer más sobre la salud, sobre la enfermedad, y por eso la intervención sobre un cuerpo fallecido sería permitida. Dentro de este tema, previamente, el rabí Friedman dice algo muy interesante, que es Pikuach Nefesh Gadol mi Kibud Hamet. La cuestión de salvar una vida es mayor que la cuestión de poder respetar al cuerpo del fallecido, porque estamos hablando sobre una vida y una no vida. Entonces se prioriza uno por sobre otro. ¿Qué pasa con los restos? Por ejemplo, a veces se hacen trasplantes y no todo se usa. ¿Qué pasa con la idea de que el cuerpo se tiene que enterrar con todos sus órganos? Y los rabinos explican, así como está permitida la donación de sangre, que por supuesto esa sangre va a ser enterrada con el cuerpo del receptor, lo mismo está permitido en el caso de la donación de órganos, que claramente sería enterrado con el cuerpo del receptor. ¿Por qué se hace esto? No debería hacerse siempre esto, porque cada cuerpo tiene que enterrarse con su sangre y con sus órganos, pero lo hacemos nuevamente para salvar otras vidas. Entonces, que también tiene que quedar claro que el demorar el entierro solo se justifica por este punto, y no es que se puede demorar el entierro por otros asuntos, aunque sí se puede hacer, por ejemplo, por una cuestión muy humana, que es que antiguamente los familiares cercanos no llegaban de un día para el otro para poder acompañar a un ser querido, y eso sí era un motivo para poder posponer un entierro.
En relación con la autopsia, que es un tema que trae este rabino, porque es un tema previo a la donación de órganos que es más reciente, pero la autopsia sí se hacían diferentes tratamientos sobre los cuerpos desde la antigüedad. Bueno, el argumento en contra es este de Nibul Hamet, el degradar el cuerpo del fallecido. Y el argumento a favor que lo posibilita y que también retoma la donación de órganos es que sí, por un lado es para salvar vidas también la autopsia. Y también se agrega otro factor. Jolé nimsale faneinu, dice en el Talmud. La persona enferma tiene que estar frente nuestro, no tiene que ser un caso hipotético, tiene que haber una persona que esté por salvarse gracias a eso. En la antigüedad se trae un caso que es el que sucedía antiguamente, la pena de muerte. Si una persona es dudoso que fue asesinada por otra, y esta otra persona está condenada a muerte, una autopsia permitía descubrir si la otra persona fue asesina o no y corre en riesgo su vida por pena de muerte. En esos casos se autorizaba la autopsia. Y algo muy importante respecto a la donación de órganos, siempre tenemos esta condición de que los enfermos están frente nuestro, como dice el Talmud, porque tenemos una lista de personas que necesitan recibir un órgano para poder salvar su vida. Y ese registro no es un registro común, es un registro muy claro, muy reconocido, por lo cual esa condición estaría dada. Otra objeción secundaria que parece curiosa, pero no es menor, si uno habla de salvar vidas y habla de preceptos, bueno, estamos frente a un muerto no tiene que cumplir preceptos. La obligación de cumplir con los preceptos termina con la vida y de hecho las personas en el judaísmo son enterradas, los hombres, y veremos si más adelante con estos cambios también las mujeres, envueltos en su talit, en su manto ritual. Este talit tiene flecos que representan los preceptos. Se cortan estos flecos al ser enterrada la persona con su manto ritual porque no tiene que seguir cumpliendo con los preceptos. Pero esto es una cuestión semántica, dice este rabino, porque por supuesto que no estamos esperando que la persona fallecida cumpla un precepto, sino, por un lado, que tal vez, ya sabiendo de su condición, pueda dar su consentimiento previamente, o que los familiares a cargo sean los que cumplan este precepto. Así que sigue rigiendo la idea de no transgredir el precepto de poder salvar una vida. Y este rabino trae, que es muy interesante, la dimensión de la necesidad actual respecto de la donación de órganos, y trae, como es su contexto es Estados Unidos, con lo cual trae muchos datos también de esa época en Estados Unidos, pero daba claramente muestras de la necesidad de la donación de órganos. Y un dato que también es muy interesante, como hablaba el doctor recientemente, muchas veces personas vivas son las quienes hacen la donación, y muchas veces son los familiares directos que en la desesperación de poder salvar a un ser querido donan algún órgano en particular para poder salvar. Y esto no deja de implicar un riesgo de vida para quien hace la donación. Entonces los rabinos, este rabino en particular, vuelve a tomar esta situación de que no solo estaríamos salvando una vida, sino dos, porque ahora habría dos personas con riesgo de vida. Y también, por otro lado, que es algo claramente que es lógico, pone por un lado que el riesgo de vida hace que nosotros no podamos decirle a una persona que done su órgano para poder salvar a otra persona. Eso, por contraparte, hace que sí sintamos como obligatorio que una persona ya fallecida que no tiene riesgo de vida done sus órganos, porque el factor de riesgo de vida que atenúa la obligatoriedad de donar el órgano no está claramente en una persona fallecida. A veces este tipo de argumentación suele ser curiosa, pero a partir de ahí se llegan a conclusiones que son serias. Y por eso queda como conclusión que el riesgo de vida de las personas que son donantes vivos es tal que es mucho más importante la donación post-mortem. Otro tema que es importante para eso es la determinación de la muerte. ¿En qué momento podemos determinar que una persona está fallecida? Y los problemas que pueden sugerir de esto, como mencionaba el doctor.
Y ya desde el Talmud, en el Tratado de Yomá, se dice que se determina una vida cuando el fin de la vida cuando la persona deja de respirar. Hay una situación en particular en que se pone en duda si la persona está viva o no. ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, acercándonos a ver si respira, acercándonos a su nariz. Y el rabino Moshe Tendler también de Estados Unidos, en Nueva York en 1975, publicó que todas las autoridades rabínicas acuerdan con la clásica definición de la muerte en el judaísmo como ausencia de respiración espontánea en un paciente que no tiene ningún otro signo de vida. La muerte cerebral es un criterio para confirmar la muerte en un paciente que ya tiene ausencia irreversible de respiración puntual. Y en esos casos está prohibido mantener la vida artificialmente por el motivo que había aducido previamente, que es demorar un entierro, a la natamet. Uno no puede demorar el entierro de una persona que ya está considerada muerta por nuestras fuentes. Y también se cita en este artículo que 2 personas ajenas al proceso de donación son quienes van a determinar el fallecimiento, según la legislación de Estados Unidos en ese momento, así que también eso implica que no sean parte de la decisión de determinar la muerte para que se pueda realizar la donación. En cuanto a los familiares, por lo que decíamos anteriormente, es comprensible la aprensión que puedan tener en una situación de dolor de que sea manipulado el cuerpo de un ser querido, como así ellos lo ven, y trae este rabino diferentes casos de testimonios de personas que sabían lo que implicaba el procedimiento y que se negaban a realizarlo. Y nuevamente trae al rabino Unterman, que dice que hay que tratar de interceder con empatía, con tacto, para que los familiares actúen a favor de la donación. Ahora, por más que uno intente, y ese intento pareciera que es optativo, no le quita lo obligatorio, lo necesario, que sería que sí lo hicieran. Así como muchas veces dentro del judaísmo, los rabinos, las autoridades religiosas, intentamos que los fieles que asisten a nuestra congregación cumplan con preceptos que son obligatorios. No les decimos lo tienen que cumplir sí o sí, pero eso no le quita que ese precepto sea obligatorio. Lo mismo en este caso de poder donar un órgano para salvar vidas. El rabí Golinkin, que es muy citado dentro de la corriente religiosa a la que pertenezco en el judaísmo, que es el movimiento conservador, que en realidad se podría traducir también como más tradicionalista, masortí. Es una autoridad muy reconocida, el doctor Golinkin, y dice: no solo está permitido para un judío donar sus órganos luego de la muerte, sino que es una mitzvah, un precepto, hacerlo para salvar una o más vidas. Y no podemos, concluye el rabino que escribió la respuesta, no podemos anteponer preferencias personales a expensas de otras vidas humanas. Y también cita el impacto terapéutico que tienen las familias de los donantes, que en muchos casos sienten que con la vida de la persona ya fallecida se pudo lograr claramente que continúe con calidad de vida otra persona que si no corría riesgo su vida. Sienten a veces incluso que su familia fue ampliada, sienten que su familiar nunca va a ser olvidado, y esta es una manera a veces de poder transitar con resiliencia toda una situación de dolor. Como conclusión, y es importante señalarlo, que tal vez no lo mencioné anteriormente, todo esto se puede sostener porque al día de hoy, y si ya los médicos lo dirán más cabalmente que yo, la donación de órganos tiene un éxito tal que no implica que la persona que reciba el órgano tenga poca sobrevida. A veces puede suceder, pero según estadísticas que al menos trajeron los rabinos, es un procedimiento que se fue complejizando y que tiene mayor éxito para que las personas tengan calidad de vida. Por eso seguimos hablando del principio judaico de Pikuach Nefesh, que salvamos una vida. Porque esto no era así cuando el trasplante no lograba tener éxito. Entonces no solo que sí hacíamos un tratamiento con el cuerpo, sino que aparte no terminabas de cumplir con la salvación de una vida. Entonces, teniendo en cuenta el éxito actual de la realización de los trasplantes de diversos órganos, y también la creciente confianza, aunque sabemos que esto se puede transgredir, pero con las legislaciones que deberían
cumplirse la determinación de la muerte es más certera, teniendo en cuenta estos dos factores, la donación post-mortem de órganos y tejidos está considerado como una cuestión de vida que supera a toda otra ley, como puede ser el no degradar el cuerpo de una persona fallecida. Y mucho más, y lo hace más urgente por la alta demanda de la donación. El consentimiento, acá también se trabaja, hay otra responsa que habla sobre la tarjeta de donación, si tiene que ser obligatorio o no. En otra responsa se dice que sí, que se espera que sí, y en esta responsa se dice que se puede dar el consentimiento de la misma persona en vida, en una tarjeta de donación, o decírsela a sus familiares como uno de los deseos que quiere que suceda luego de su fallecimiento. Este rabino aclara que la preservación de la vida humana es obligatoria, no es opcional, y toda otra consideración alágica queda suspendida. Y también se violaría ese precepto de la Torá, que en todas estas legislaciones las normas de la Torá son las primeras, luego siguen las normas rabínicas, para no transgredir la ley de la Torá que dice que uno no puede no actuar frente a un peligro de un prójimo. Y finalizando, Klein, un rabino también muy reconocido que escribió una guía de cómo aplicar la ley judía actualmente, dice: no hay mayor kibud hamet, no hay mayor respeto por el cuidado del cuerpo del fallecido que brindando curación, sanación a las personas que están vivas. Y agrego a modo personal una frase de Maimónides, un sabio que fue universalista, que decía: todo aquel que pierde una vida es como si perdiera un mundo entero, todo aquel que salva una vida es como si salvara al mundo entero. Muchas gracias.